Saben, por muy punk que sea, tengo trabajo desde más o menos un año. Y con mi salario compré cosas completamente importantes como las sábanas de mi cama, em, ropa y lo más importante, Útiles, nada, comida, nada, desodorante. nada. Pero sí me hace falta. Hablo de una consola. Achis, ¿cuál es esa? Es una R36S, una consola piratona que me dio mucho que jugar y entre una de esas tantas consolas que podía emular, que ahí estaba la Sega Dreamcast, para la redundancia. Y dije... Entonces me puse a buscar ROMs de Dreamcast. Y entre tantos juegos vi uno que me llamó mucho la atención, Jet Set Radio. O para los gringos, Jet Greens Radio. Que fue el nombre. Había escuchado poco de ese juego y lo poco que recordaba es que me dijeron que la mejor versión era el relanzamiento japonés y lo descargué. Desde entonces no saben lo mucho que este juego ha influenciado en mi vida, la ropa, la música, el estilo, todo eso me marcó. Cuando la Dreamcast llegó al mercado, la compañía no solo buscaba recuperarse del desastre financiero del Saturn, quería volver a ser cool. Sega había dominado gran parte de los 90 con la Genesis, una consola que no solo vendía, sino que tenía ese espíritu cool. Sega era la marca rebelde, la marca que se animó a desafiar a la mayor empresa de videojuegos. Con Genesis, Nintendo. la que conectaba con adolescentes que querían algo más atrevido que Mario. Y con la Dreamcast, Sega intentó recuperar ese espíritu. Por eso la consola llegó antes de la competencia, con internet integrado, pública agresiva, un diseño compacto y futurista, y juegos que parecían gritar "fuck, la formalidad, hay que ser rebeldes". Y esto tenía sentido. La cultura adolescente estaba pasando por un cambio increíble. Jóvenes que buscaban su propia identidad en la música, la ropa y la forma de moverse por la ciudad. El skate vivía uno de los momentos más icónicos: la estética callejera, los pantos anchos, las zampas destrozadas y la sensación de libertad absoluta. Sobre una tabla se habían vuelto símbolos de una generación que prefería patinar por las calles antes que quedarse en su casa. La cultura del skate no solo era un deporte, era su estilo de vida. Y en medio de todo eso estaba lo más interesante: ganas de expresar. Los jóvenes de los 2000 querían dejar huella, pintar su nombre en una pared, inventar un truco nuevo, grabarse con una cámara barata o simplemente romperlo con lo establecido. Querían que se les viera, que se les escuchara, que su estilo dijera quiénes eran. En la radio sonaba pop punk de ese sonido energético, rápido y emocional de bandas como Blink 182, Sum 41, The Offspring o Green Day. Habían llevado al mainstream. Música con guitarras aceleradas, letras sobre crecer, equivocarse, enamorarse y estrellarse contra el mundo adulto. Para los adolescentes de ese momento, esas canciones daban vida a esa generación. Y por lo mismo, el impacto inicial de la consola fue masivo. 500.000 unidades vendidas en 2 semanas en Estados Unidos, récord histórico en ese momento. Pero el problema era que la actitud no podía tapar los números. Sega llevaba años sangrando dinero desde la Saturn, con divisiones internas y una imagen fragmentada por los tantos add-ons fallidos. Aún así, la Dreamcast intentó recuperar el ADN que había hecho grande a Sega, ser la consola que marcaba tendencias, la que arriesgaba y la que sorprendía. Y allí ocurrió la explosión definitiva. La Dreamcast se convirtió en la plataforma donde Sega liberó todas sus ideas más frescas, atrevidas y adelantadas a su época. Juegos con estilos artísticos nunca antes vistos, propuestos que no podían existir en ningún otro lugar. Incluso EA no publicó ningún juego en esta consola. Pero todo eso quedó opacado cuando llegó el anuncio que cambió todo: la PlayStation 2. Con DVD, marca fortísima y el arrastre de la PlayStation 1, las ventas de Dreamcast se frenaron de golpe. Y en 2001 Sega anunció que abandonaba el negocio del hardware tras vender apenas 9 millones de consolas, frente a una PlayStation 2 que superaría las 155 millones. La muerte fue rápida, dolorosa y espectacular. Pero en esa agonía, Sega dejó algunas de las obras más creativas de su historia. Y si hablamos de creatividad, de estilo, de esa búsqueda desesperada por volverse a la marca cool que había sido con la Genesis, hay un juego que lo simboliza mejor que cualquier otro. El juego que se convirtió en el arte callejero, la música y la rebeldía en su identidad visual.
el juego que adelantó 20 años a la cultura pop moderna. Hablemos de... Si algo definió el desarrollo del Jet Set Radio, es que nadie sabía exactamente qué demonios estaba haciendo al principio, pero todos estaban convencidos de que iba a quedar increíble. El proyecto cayó en manos de Smilebit, un equipo dentro de Sega que básicamente se ganó la reputación de los locos creativos. El director, Masayoshi Kikuchi, tenía una idea clarísima, solo que no sabía cómo explicarla sin sonar como si se hubiera tomado 3 cafés, 2 energéticos y un curso de arte contemporáneo. Y luego estaba Ryuta Ueda, el diseñador artístico, un tipo que vivió en el mundo real y dijo, si lo pintamos como un manga recién escapado de Cartoon Network. Y así nació el shading, la estética y la técnica que en ese momento parecía lo que quería, pero llegar ahí fue un espectáculo de tropiezos. Para empezar, el equipo quería un juego donde los personajes patinaran por la ciudad, pintaran grafitis y escaparan de la policía, sin que controlar el personaje siquiera como manejar un camión con ruedas cuadradas. Y fallaron, varias veces. Los primeros prototipos eran una tragedia. Los personajes se movían como si hubieran hechos de hielo, las animaciones parecían plastilina mal amasada, y la cámara, bueno, la cámara tenía vida propia, y no una que te apoyara. Kikuchi, en un arranque de sinceridad legendaria, admitió que al principio no tenía ni idea de cómo iban a hacer el juego. Para pintar grafitis y sin que fuera tortura, y ahí entraron los controles del stick analógico, que terminaron siendo una mezcla maravillosa de genialidad. ¿Y por qué me está doliendo la muñeca? Para la época era un concepto nuevo, raro, y más que un tester probablemente se preguntó si Smilebit estaba tratando de destrozarles la mano. Y luego apareció un héroe improbable, Hideki Naganuma, el compositor que no solo creó un soundtrack futurista y frenético, sino que también salvó más de un prototipo mediocre, porque había momentos en el que el juego no funcionaba, pero sonaba tan bien que ilusoriamente parecía que sí. La producción avanzó entre discusiones internas, ideas que parecían imposibles y un equipo que seguía diciendo no sabemos cómo va a quedar, pero tiene que quedar. Sega necesita volverse cool. Y contra toda probabilidad, lo lograron. Jet Set Radio salió al mundo con un golpe visual, musical y estético que nadie esperaba que funcionara tan bien, considerando lo caótico de su nacimiento. Cuando el Jet Set Radio finalmente salió en el año 2000, después de un desarrollo que parecía una terapia grupal con patines, Sega hizo algo raro, nos saboteó su propio juego. Al contrario, lo lanzó con una declaración de guerra creativa. Mientras todas las compañías querían mostrar un estilo gráfico realista, Smilebit dijo, mejor hagamos un cómic callejero, para que a los chavos les dé ataques epilépticos pero con estilo. Y funcionó. Desde el primer tráiler la gente no entendía qué estaba viendo, pero sabía lo que quería. La estética del Cel Shading, que en ese momento era como una animación 2D metida en un mundo 3D, reventó cabezas. Sega se dio cuenta y lo impulsó como uno de los emblemas de la Dreamcast. La prueba de que la consola no solo era poderosa, sino cool, en un mundo donde Sony estaba acaparando los reflectores, pero lo que realmente prendió fuego al lanzamiento fue Hideki Naganuma, que para ese entonces pasó de ser un compositor que trabajaba en Sega a el tipo que inventó un género musical que nadie sabía que necesitaba. Su mezcla absurda y genial de breakbeat, funk, electrónica, experimental, hip hop, samples caóticos y sonidos que parecían salidos de un programa pirata de radio. creó una identidad inmediata. El soundtrack no acompañaba al juego, lo definía. Era imposible ver a los personajes patinar, saltar barandillas o grafitear paredes sin sentir que estaban sintonizando la frecuencia secreta de una ciudad futurista, donde todo el movimiento, estilo y desobediencia civil con ritmo. Para cerrar, Jet Set Radio no solo fue un videojuego adelantado a su tiempo, se convirtió en un símbolo de rebeldía, creatividad y expresión juvenil. Su estética cel shading, su banda sonora vibrante y su enfoque en la libertad urbana marcaron profundamente una generación que buscaba espacios propios para existir y crear. Al mezclar música, arte callejero y cultura pop, el juego dejó una huella duradera en la moda, el estilo visual y la forma en la que entendemos la identidad adolescente dentro de las ciudades modernas. Y así concluimos este recorrido por el legado cultural del Jet Set Radio. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compartirlo y suscribirte para el contenido sobre cultura game y su impacto en el mundo real.